Y estamos gozando. Bienvenidos a otro episodio más de Hablando de Liderazgo con Albert. Hoy me acompaña alguien muy especial. Miren qué interesante cómo lo conozco. Primero, yo creo que ya nos seguíamos por LinkedIn, para que vean el poder que tiene LinkedIn. Y más adelante me percato en el mismo LinkedIn que tiene un podcast, entre paréntesis. Y empecé a escucharlo y fue mi amigo todas las mañanas, así que todas las mañanas y durante el mediodía me di a la tarea de por lo menos en 2 semanas escuchar todos los podcasts de Daniel Andrés. Le dije, mira, los estoy escuchando, creo que preguntaste algo en LinkedIn. Y yo, sí, yo los escucho, yo los escucho. Y más adelante, miren qué interesante, había una actividad en el Seminario Evangélico de Puerto Rico y se me acerca este joven con gorrita. Yo no te había visualizado bien, Daniel. No te había visualizado bien en LinkedIn. Y cuando llegas tú así, bien jovial, porque yo te hacía más mayor, y de momento llega, y yo, ¿quién tú eres? No, que tú y yo vamos a tener una entrevista. No, espérate, me acerco a ti porque te quiero entrevistar por el podcast, porque lo había escuchado, quería que traer a colación, ¿verdad? Algunos temas, y esto estamos hablando de un par de meses atrás. Cuando te me acercas en la fiesta de Navidad, yo no sabía que eras tú, porque obviamente como todo fue, prácticamente ya estamos fuera de la pandemia, pero la comunicación así fue virtual. Y estamos cuadrando una entrevista para tu podcast. Y yo, ay, ¿cuál eres tú? Y ahí se me prendió el bombillo, dame un abrazo, que yo te escucho el podcast. Pero resulta que ahí surge otro proyecto, cuando te conozco en la fiesta de Navidad, y es que también tienes un libro, que te lo compré ahí mismo. O sea que hoy, o sea que todo en el tiempo de Dios es perfecto, porque hoy vamos a combinar dos de esos proyectos, que es el podcast con el libro. Así que yo creo que si te hubiese entrevistado en aquel momento, no tuviera el libro en mis manos, ni pudiéramos hablar del tema del libro. Pero hoy podemos hablar de ambos temas. Pero antes que ello, quiero que te presentes aquí a nuestro público, que la gente conozca quién es Daniel Andrés, porque quizás no, algunos escuchan el podcast, otros no, algunos tienen tu libro, otros no. ¿Quién es Daniel Andrés? Pues bueno, saludos a todos y a todas. Y en primer lugar, gracias Albert por esta invitación aquí a tu espacio. Lo respeto mucho y de verdad que agradezco esta invitación. Pues, Diache, ¿quién es Daniel Andrés? Pues nada, yo soy pastor, estudié sociología, estudié en el seminario, la maestría en divinidad y actualmente seguimos estudiando por ahí. Ahora mismo me enfoco en la área de educación cristiana, soy cafetero, eso es la bebida del reino. Y nada, haciendo un montón de cosas a la vez, me gusta escribir y ha sido un trayecto en el que si hace 5 años me hubiesen dicho que yo iba a estar haciendo estas cosas, pues iba a decir que quizás estaban locos o locas quien me lo hubiese dicho, pero hasta aquí nos ha ayudado el Señor y de verdad ha sido una tremenda experiencia de desarrollo, así que esos son. Espectacular. Dani, ¿llevas toda la vida en la iglesia? Sí, desde la cuna, mano. Desde la 30 cuna. años. 30 años en la iglesia, y siempre has sido de la misma denominación o has estado en varias? Sí, soy así, De la misma discípulo de denominación. Cristo también desde la cuna. Oh, wow. O sea que siempre has sido discípulo de Cristo. ¿Cuándo comienzas a trabajar en el ministerio? Bueno, yo en términos ministerio a nivel general, pues yo comencé como maestro de educación cristiana en la escuela donde yo estudié de prekinder a cuarto año. Es una experiencia bastante particular. ¿Cuál es la... Y entonces la Christian Nazarene Academy en Tuabaja. Yo Ok, estuve allí ok. 2 años, tanto como maestro de educación cristiana de escuela superior y como capellán de escuela superior también. Y luego de esos 2 años me muevo a la Academia Wesleyana, acá en Guaynabo. Estuve un año como maestro de Biblia y después paso a ser el coordinador de vida espiritual. Yo le estaba huyendo nuevamente a ser capellán, porque todas esas revoluciones administrativas como que no eran lo mío. Sin embargo, pues regresamos a ese asunto y fue bien interesante el reto de trabajar en un lugar donde se habla inglés por la mañana, al mediodía y por la tarde, y predicar en inglés fue bien interesante, pero sobrevivimos allí 4 años. Y luego, entonces, en ese trayecto, pues para el año 2015 ya yo aspiro formalmente al ministerio, ese es el proceso de práctica local y después pues, uno llega al proceso del nivel central. Y para la historia de la corta, el miércoles 27 de junio del año 2018, pues llego a la pastoral formalmente en los discípulos de Cristo, ya habiendo pastoreado en Aguas Buenas 2 años y medio y actualmente sirviendo como pastor asistente en educación cristiana en la Iglesia de Discípulos de Cristo Metropolitana en San Juan.
Y ahí estoy. Wow. Nos diste el resumen completo. Pero quiero que montar un momentito. Hay unas etapas que son muy significativas, y esto casi en todas las entrevistas lo hago. Cuando salimos de escuela superior, hay una decisión muy importante que tomar, y es que vamos a estudiar, cómo nos vamos a preparar académicamente. En ese sentido, quizás el decir que voy a estudiar para ser pastor, voy a estudiar esto, es una crisis donde, como le decimos a nuestra familia, lo que vamos a estudiar, en qué nos vamos a preparar, porque sí me ha pasado que de momento, pues yo voy a estudiar música o yo voy a estudiar esto para hacer esto. Entonces van a decir, espérate, pero vas a vivir de esto, quizás la familia te apoye, quizás la familia no. Pero ¿cómo llegaste a la conclusión cuando saliste de escuela superior de irte a estudiar sociología y en la UPI? Pues mira, en mi escuela, tu último estudio sociales era sociología. Y Oh, sí. entonces la influencia de una gran maestra, bueno, de dos grandes maestras, la que daba sociología, que tenía Anti González, y la otra maestra de español, que era Gloria Caraballo, pues fueron dos maestras que impactaron mi vida por completo, a ser más crítico y analizar lo que pasaba a mi alrededor. Y pues yo de alguna manera pensaba que eso me podía ayudar eventualmente en la pastoral, porque en realidad mi enfoque era pues graduarme de escuela superior, estudiar algo que me ayudara en el camino y solicitar escuela de derecho. Yo quería ser abogado realmente. Y entonces en ese proceso, mis padres, mami y papi, súper responsables en el asunto de, mira, Daniel, si tú quieres estudiar eso, te vamos a apoyar, y no hay ningún tipo de problema. Así que la decisión fue bastante cómoda. El llegar a Río Piedras, porque era una de mis metas. Y en segundo lugar, yo sí estaba más dirigido a las ciencias sociales en general. Mi proceso es quizás el de alguien se puede identificar. Yo entré inicialmente por geografía y luego tomo la orientación de cómo cambiarse por el promedio y 20 cosas, y entonces me cambio a sociología. Y la decisión, mira, gracias a Dios, no fue el estrés que usualmente uno pasa. Y de verdad que yo sentí el apoyo tanto de mi papá como de mi mamá, y ahí seguí hacia adelante. Intenté hacer una segunda concentración en economía. A mí se me olvidó el pequeñísimo detalle que yo soy malísimo en matemáticas. Y entonces eso no fluyó. Wow. Eso no fluyó y eso lo dejé. Eso sí fue como un choque un poco bastante fuerte. Pero para mí, el estar en ciencias sociales fue uno de los aspectos que a mí me ha ayudado literalmente hoy al asunto de la pastoral, encontrarme con tanto pensamiento diverso, encontrarme con tanta gente con unas experiencias extraordinarias. Y claro, janguear en Río Piedras y toda esta experiencia, pues me forma para no quedarme en la burbuja eclesial, sino pues tener un verdadero encuentro y vivir mi fe en el día a día realmente. Y eso hizo sociología conmigo, y lo sigue haciendo porque me tengo que mantener al día para por lo menos hacer o en que algo me ayude a hacer algún tipo de análisis hoy día. Pero de verdad la experiencia en su momento sí fue quizás este asunto de entre que estudio. Mi GS no era wow, el más espectacular, pero como estaba claro en cuanto a la disciplina general de las ciencias sociales, pues por eso se me hizo un poco más fácil. Wow. Y es muy interesante porque se nota que eres sociólogo, porque en el podcast se escuchan muchos términos prácticamente sociológicos que los mismos, bueno, ustedes hacen investigaciones más cualitativas cuando van al Ujú. filo, cuando van al campo, términos como en los sujetos, términos como, hay unos términos que prácticamente uno se da cuenta que está hablando con un sociólogo, porque esos son términos que entre ellos nada más se pudieran entender. Y es una jama bastante interesante. Sí. Y cómo describe la experiencia de ir descubriendo, esto es igual que antropología, y me corrige, antropología estudia el ser humano y sociología estudia la sociedad, o sea que prácticamente tienes un ojo para poder ver las actitudes de la sociedad, valga la redundancia, o de ver hacia dónde se dirigen, qué sé yo, que de momento surge algo y ves cómo la sociedad hace ese cambio, y más en un contexto cultural como el de Puerto Rico. ¿Cómo describes esa experiencia de momento ver algo en la clase y cuando sales a la calle te das cuenta, mira, eso fue lo que, esto es tal teoría, esto es tal término, esa experiencia se dio? ¿Cómo describes ese desarrollo Sí, en este campo? pues, pues mira, esa experiencia de confirmar todo este proceso de interacción e integración social
era lo que hasta cierto punto me daba la motivación de seguir estudiando o analizando. Precisamente todo este asunto cualitativo, desde lo más sencillo que es observar, como hasta llevarlo a lo más complejo como un asunto etnográfico. Pues Que definitivamente los es temas que ese, ellos se entienden. ese asunto, ¿no? De confirmar que los seres humanos estamos en total desarrollo, en total crecimiento holístico, ya sea psicológico, social, espiritual, económico y emocional. Entonces, eso es bien importante porque me ayudaba a entender de dónde venía la gente. Yo no puedo asumir que tú eres, que quien es Albert, pues es solamente porque por lo que estudió y ya hay todo un background en tu vida, hay toda una composición familiar, geográfica, social, hasta religiosa, que te hace como ser humano. Y entonces eso a mi entender me ayuda a ser un líder un poco más consciente de la realidad de las personas, jamás y nunca para crear un assumption, mala mía, estoy traduciendo como que como un juicio de antemano, sino en el momento de quizás podamos tener o algo en común o una diferencia. Ah, es por esto, es porque se formó de esta manera, es porque estos son sus intereses. Entonces me ayudó a poder, qué sé yo, a encontrar un mejor clic con la gente y saber que con quien no tenga clic, pues también entender por qué razones es hasta cierto punto. Pero como quiera, darme la experiencia de interactuar con eso que no entiendo o no conozco tanto. No, espectacular, espectacular en ese sentido. Hay otra transición en tu vida y es que obviamente terminas el bachillerato, prácticamente concluyes estudios subgraduados, pero ahora nos adentramos al campo de la escuela graduada, que quizás en un momento dado estabas orientado a irte a la facultad de Derecho, en el caso de ustedes, pues si terminabas sociología, tomabas el LSAT, el EXADEP y ya entrabas directo a la facultad de Derecho de ahí mismo de la UPI o la Inter, que son las principales allá en San Juan. Pero entonces en ese sentido no te fuiste a Derecho, pero sí optaste por irte a estudiar Divinidad al Seminario Evangélico de Puerto Rico. Ya prácticamente como tú dices, entendemos, ¿verdad?, por qué te fuiste al seminario, porque obviamente una de las iglesias auspiciadoras del Seminario Evangélico de Puerto Rico es discípulo de Cristo, o sea que tampoco te fuiste a estudiar teología en cualquier lugar. ¿Cómo llegas a la conclusión de irte a estudiar, en vez de irte a estudiar Derecho, irte a estudiar Divinidad? Quizás ya el llamado en ese momento se afirmó mucho más y te fuiste al seminario. ¿Y cómo describes esa experiencia de tomar la decisión de irte al seminario y tu carrera en el seminario? ¿Qué nos cuentas? Pues mira, como esto es un podcast sobre liderazgo, a mí mi interés es que la gente sepa que el liderazgo no es esplendor nada más. No es saber mangar todas las preguntas y todas las respuestas. Sí, en el término más carismático y religioso estaba ya la inquietud y el llamado, etcétera. Pero, obviamente, yo al tener la aspiración de la escuela de derecho, que era bien fuerte, y todavía al sol de hoy, si Dios se me revela y me dice: "Daniel, esto de la pastoral era vacilando, síguelo para derecho", hoy en día yo lo haría como quiera. Pero, No, y te tengo que mira, confesar que yo ajá, también, yo me iría derecho feliz. Es algo que, sí, tranquilamente. sí, sí, no, y no, perdóname, y perdona que abra un poquito mi No, corazón aquí para que la tranquilo, gente lo tranquilo. conozca, es que no es que quiero ser abogado, es nada más la experiencia o que quiero estar en los tribunales ni nada del tema, es que me llama demasiado la atención, obviamente es un campo bastante costoso, pero no sé si es Ujú, tu misma visión, quizás lo tuyo es más defensor y más que, porque ya he escuchado tu podcast y conozco bastante en cierta medida, pero sí por la oportunidad y la exposición que uno tiene a crecer en el área académica, porque ahí uno tiene que claro. leer demasiado, uno tiene que interpretar demasiado y siempre he partido de la premisa que quien estudia Derecho pues tiene un nivel de conocimiento espectacular y no lo descarto, de verdad que yo tampoco estoy en las mismas, te tengo que secundar, así que No, si Dios me lo reveló no me voy. definitivo. Tú viste ya, el Eso sí seminario me está pasa, como ¿no? que afectando, el seminario ya me está Sí. afectando, me revela o no, es que me voy como quiera. Zumba ahí, Pues perdóname. mira lo que me pasa a mí en mi penúltimo semestre. Yo dejé ciencias biológicas, CIVI, para el final. Y yo no soy una persona de madrugar. De hecho, para yo poder hablar hoy coherentemente, yo me levanté más temprano, me tomé 2 tazas de café para poder hoy hablar con un poquito de sentido. Y mi clase de CIVI era a las 7 de la mañana. Y aquellos y Uy, aquellas que sabemos el contexto de Río Piedras, era en AJBR, el nuevo edificio, bueno, ya no es nuevo, pero el edificio más nuevo de estudios generales.
Y los aires de allí eran espectaculares. Yo me quedé dormido consistentemente martes y jueves en esa clase. A mí me pasó en 2 ocasiones que yo me levanté y no había nadie en el salón. Wow. Por eso es importante dejarles saber que el liderazgo no es meramente éxito, hay unos asuntos que también son formativos. ¿Qué sucede? Obviamente, por la parte más carismática, yo y religiosa, pues yo sabía que tenía literalmente ciencias sociales lo divide un estacionamiento, la, la avenida yo creo que es Barbosa, y ahí frente está el seminario, o Ponce de León, perdóname. Y entonces, yo no quería cruzar la calle tan rápido. Yo quería hacer otras cosas, precisamente porque ya que yo estudié sociología y en Puerto Rico y en este lado del mundo, si tú no tienes o maestría en sociología o ya estás en un proceso doctoral, pues tú no eres sociólogo. O sea, o conseguir un trabajo, ¿no? En ese aspecto, pues un poco más complejo. So, yo decía, diatre, yo sé que tengo el llamado, bla, 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 pero no quería limitar mis opciones ni académicas ni económicas. So, ¿qué voy a hacer? Y sabía que quizás derecho, como es un compromiso bastante hardcore, pues no era en ese momento. Pero me pasa esto y literalmente yo me cuelgo en la clase de ciencias biológicas. Y yo tuve que Wow. extenderme un semestre adicional ya siendo admitido como quiera, porque me fui en automático, habiendo sido admitido al Seminario Evangélico de Puerto Rico. A mí me entrevistaron, me enviaron la carta, llamaron mi nombre en la capilla que presentan a los nuevos estudiantes y yo, Ajá. por obvias razones, no estaba. Y eso fue un proceso bien difícil. Yo todavía recuerdo, yo estaba entrando notas en la primera escuela donde trabajé y alguien me textea, ya las notas de CIVI están. Pues como yo sabía que no me había ido tan bien, pues rápido me metí al portal y cuando yo vi aquella F, eh, yo dije, esto apretó. Y yo recuerdo que aquel día yo me fui en brote, terminé de entrar notas en 5 segundos, fui a la oficina de mi jefa, le dije, tengo que ir a Río Piedras ahora. Para quien no entiende el contexto, nosotros, los maestros y las maestras entran notas ya a mediados o finales de diciembre. Y para ese tiempo en Río Piedras, la cultura era que ya primera y segunda semana de diciembre no había nadie en el recinto. Pero a mí, por el desespero, eso a mí se me olvidó. Yo volé hasta Río Piedra, yo corrí el recinto, yo llego al departamento de ciencias de estudios generales y obviamente no hay nadie, pero en este brote de desesperación y me encuentro con un consejo y me dice, muchacho, ¿qué tú haces aquí? Y yo estoy buscando a la profesora tal. Él me dice, papá, ya no está de vacaciones. Y eso fue un choque de, no tengo alternativa. Historia larga corta, tuve que extenderme un semestre más en la universidad, así que eso fue otro choque particular para desarrollar pues, algún tipo de madurez en mí, pero también una desesperación bastante interesante. Y como todo el proceso me llevó a una rebeldía particular, dije, pues, mire, que se fastidie el seminario. Yo espero que pueda decir se fastidie en el programa, si no, pues editas No, esa no hay parte. problema. Pues no, Hay gente que ha yo dije, dicho pues no, lo mismo, pero con J. Tranquilo, sí. excelente, Pero no excelente. referencia al Pues, seminario, por y entonces, no, por favor, jamás y nunca. Y por dije, mira, favor. pues no voy para el seminario, que se fastidie, no voy para allá. Y entonces tenía un interés por la parte de la consejería en salud mental. Tengo el interés de la consejería en salud mental, porque mi papá, que en paz descanse, era paciente de salud mental, paciente de Alzheimer con demencia. Y pues por todo lo que estábamos viendo en casa, pues tuve algún tipo de interés en esa disciplina. Y me fui a la Universidad Central de Bayamón. Y mira lo que me pasó, una universidad católica espectacular, un programa de consejería de 7 pares. Ahí Y están los entonces yo frailes. llego, y no, esa gente está espectacular. Pues mira lo que sucede en una clase de diagnósticos en salud mental. Aquí, sea cual sea tu fe, tu creencia o whatever, Dios, el destino, literalmente lo que sea, mira lo que me sucede. Estamos en una clase de diagnóstico en salud mental y la doctora Belkis Quijada, una psicóloga clínica dominicana espectacular, bien viva, creativa y dinámica. Estamos hablando literalmente de criterios del DCM-4 para ese entonces. Y me dice, ven acá, tú eres pastor. Y
de que esta mujer me está hablando, y toda la clase se me queda mirando. Y yo le digo, no, yo no, usted ya me dice, ¿tú eres sacerdote? Y yo, no, yo no soy sacerdote. Y dice, pero tú tampoco eres pastor. Y yo, no, y no me iba a poner a decirle, estoy aspirando, pero porque no venía al caso, tú sabes, estamos en un Ajá. escenario de salud mental. Y yo le digo como que no, y ella me dice, pero tú estás seguro que tú no eres religioso. Y yo, bueno, como que me rendí en la misma clase y dije, bueno, sí, en algún momento tengo alguna aspiración. A ver, yo lo sabía, eso se te nota. Y yo como que, ¿qué rayo? Entonces, ahí yo voy a entender, yo estuve un solo trimestre allí y retomo mi proceso de admisión en el seminario. Y ya para ir terminando esa experiencia, todavía recuerdo el día que me di de baja de la UCB. Vuelvo por si acaso, si alguien de la UCB la ve, no me da de baja porque era mala, ¿sabes? Fue por otras Algún decisiones, ¿no? Que me falcón, sentía más. que no se vea Sí, ningún sí, falcón. no, Sí, los que no se falcones. frustre. Si pudiera volver, también volvería, o algo, el certificado de La graduado, gente linda etcétera. de los UCB. Pues mira lo que pasa, que llegó a la oficina de registraduría. La señora bien nice, me está llenando todos los papeles, bla, 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 que esto, que sí, lo otro. Estoy todo el tiempo diciendo que es una baja, que es una baja, que es una baja. Y a mí me dice, pues está bien, Dani, que tengas buen día. Gracias por haber estado con nosotros. Sabes que las puertas de aquí como que están abiertas, algo así. Aquello era una sala enorme y había 2 o 3 seres humanos allí. Yo me estoy, ya yo le di la espalda, estoy caminando hacia la puerta y la señora se le amplificó la voz a unos decibeles bien absurdos y dice, Daniel, y yo dije, rayo, que faltó aquí, me viro. Y me dice, ¿esto es una baja parcial o una baja total? Aunque ese evento se ve bien sencillo, yo lo tomé como una confrontación de, ¿lo vas a hacer en serio o lo vas a hacer a mitad? Y yo le dije, ahí súper asustado, yo, una baja total. Ella, pues está bien, gracias, buen día. Y se acabó. Y me quedé con eso. Y así llego al seminario en enero del 2016 a cursar la maestría en divinidad. Yo siempre digo que estudio teología porque para explicar divinidad necesitamos Un poquito ocho, complicado. 8 horas, café y 2 o 3 aspectos más. Así que yo, pues llego al seminario, la experiencia fue fantástica. Las profesoras y los profesores No, hombre, antes, literalmente, esta no sí, es la única maestría. ¿Por qué optaste por divinidad y no artes en religión? Obviamente ahora la oferta académica se ha amplificado, pero en aquellos ujú, instantes estoy casi seguro, estamos hablando de qué año, si pudiéramos mencionar. Eh, 2016. 2016, año leccionario. 2016, qué fuerte. Sí, sí, Es que yo, muy sí, importante, muy importante sí, eso. tú me mencionas a mí los años, yo como que me remonto donde yo estaba, en qué etapa de mi vida yo estaba. Entonces en 2016 yo estaba en el doctorado. Y en ese sentido, habían dos opciones en el seminario, artes en religión y divinidad. Y también estamos hablando, obviamente yo desde que entré al seminario entré en un momento donde estamos virtualmente, todo era presencial, me corrige. Sí, 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 eso es Sí, así. ¿por qué optaste por irte Ahí, por la maestría en divinidad? bueno, porque para el proceso pastoral de las denominaciones tenemos que estudiar divinidad. Mínimo, mínimo. Sí, 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 eso Ok, ya, perfecto. sí, esos mínimos 83 créditos que hay que hacer. Exacto. Entonces, cuando entraste al seminario, ¿cómo describes la experiencia ¿verdad? De poder confirmar? Porque aquí ahora vemos que es un proceso académico y dentro de Ujú, tu desarrollo como líder, yo soy fiel defensor de que es importante que como líderes nos desarrollemos en el campo académico porque eso nos da en cierta medida una autoridad intelectual porque no llega cualquiera a darme un taller, no llega cualquiera a hablarme de liderazgo porque tengo a alguien que tiene una experiencia ya, vasta experiencia en la UPI, unos créditos en la UCB, la experiencia en el campo educativo como profesor tuya, llegas al seminario, ¿cómo describes esa experiencia de los primeros días mientras estabas estudiando, donde es el semestre, donde quizás es otro término, ya estamos profundizando más en teología, ya no estamos hablando de consejería, ya no estamos hablando de sociología, ahora nos encontramos con muchos colegas pastores, que es lo que más uno disfruta en el seminario, uno que otro choque con algún otro profesor que profundiza demasiado o quiere desconstruir lo que ya llevamos en nuestra experiencia eclesial. ¿Cómo describes esas primeras experiencias en el seminario?
Mira, obviamente ya había una experiencia en sociología, y si se trata de deconstrucción, Tú estás pues el curado de fama. seminario, sí, sí, ya yo estaba totalmente deconstruido, Oh, pero wow. precisamente para mí fue la experiencia de reconstruir entonces, un nuevo proceso académico, espiritual y social. Definitivamente, el palo del seminario es el tú interactuar con tus compañeros y compañeras de clase. Claro, hay veces que los quieres ungir en el nombre del Señor porque a veces o, o pasan unas cosas extrañas o dicen unas cosas, pero yo creo que ahí está la experiencia de crecimiento. Y tú escuchar a otras personas, su participación, su visión de vida. Porque yo obviamente, como te he dicho, 30 años siendo discípulo de Cristo, pues ese era mi crisol, mi pastoral, mi forma de ver la vida. Pero no es hasta que llegó el seminario que entonces, pues sigo expandiendo esa opinión con mis compañeros metodistas, mis compañeras luteranas, evangélicos unidos, etcétera, incluso gente de otras denominaciones, y eso es fantástico. Y definitivamente eso fue un proceso de afirmación. Yo no hablaba en las clases, para nada, pero para nada. No, no, yo apuntaba, incluso hacía dibujitos en la libreta porque así era que me Amén, entretenía. amén, Sí, amén, porque si no, amén. si no me quedaba dormido. Y entonces, pues, de verdad que fue una experiencia de mucho crecimiento, de muchos contactos. Y hoy en día tengo amistades de allí que al sol de hoy, incluso con gente que no ha estudiado, como es el caso tuyo, pero como quiera, la extensión de la parte social del seminario, pues nos sigue uniendo a cada uno. Y de verdad, fue también un tiempo de reto, pues yo en un momento dado cogía, qué sé yo, 2 clases, y de momento me dio, yo no sé qué rayo, qué espíritu me entró, que quise tomar 4. Y pues más y más, y así fue que pude terminar en, 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 en 4 años ahí flat. Y fue una experiencia extraordinaria. Eh, y tengo que ser bien claro, se dice mucha cosa de esa institución, pero ahí yo conocí profesores y profesoras que son inspirados por el mismo Espíritu de Dios. Ahí yo vi profesores y profesoras que lo que quieren es que tengamos otra mentalidad y otra experiencia. Allí no nos quieren matar la fe. Ah, claro, ahí es un asunto crítico porque no es una escuela, eh, ¿cómo te digo? Una escuela bíblica, es una escuela Espiritualista. Sí, eso no teológica. es, Y eso, aquí, es una escuela, eso es así. exacto. Entonces, sí, Para sí, estudiar la sí, Biblia, pues eso no es voy a estudio para, bíblico en la iglesia. ¿cómo no? Y entonces, sí, y eso es triste, ¿sabes? ¿Cómo te digo? Usando eso, qué triste cuando nuestros estudios bíblicos son tan livianos que tenemos que hacer esa distinción. Pero ese es tema de otro día. Pero otro tema Mala mía por eso. muy profundo. Los sociólogos, oye. Es interesante porque la experiencia lo que me ayudó fue mira, pues a discernir, a identificarme como persona, como, pues, como líder, como ministro. A mí esas palabras son muy grandes y no, no me gustan tanto, pero sí me ayudó incluso a lo que hoy es y sigue siendo mi vocación, que sí, obviamente Dios me llamó a la pastoral, pero hay un ingrediente y una fuerte pasión por lo educativo que es lo que ha transformado mi vida por completo. Y en este campo pastoral, quizás a los que nos están viendo y no conocen del término eclesiástico, quizás alguien nos ve en España y hablamos de pastores y piensa que él brega con ovejas. Yo tuve ese choque cuando llegué en España. Recuerdo que fuimos a un campo, eso era por allí, por Cantabria, al norte. Y de momento, no, que nosotros somos pastores. Y yo, ay, gloria a Dios, son pastores de ovejas, son pastores de verdad. Entonces yo, ay, qué bueno, por fin conozco pastores. Yo que estaba buscando dónde congregarme, no, y es que ellos trabajan. Entonces, o sea, que es un proceso de construcción también. Eh, Claro, y entra al campo pastoral, que prácticamente, ¿verdad? Utilizamos este término porque estás a cargo o al cuidado de una grey, de una congregación, de un grupo de personas que pertenecen a una congregación que está escrita a una denominación. Partiendo de eso, hemos visto, ¿verdad?, cómo el campo pastoral, pues ya no es solamente un pastor de una iglesia, sino que muchas veces las iglesias, al ser megas o tener bastantes personas en su congregación, pues se dividen de una manera muy similar como Moisés, que se dividen en esas partes, a suponer pastores asociados, pastores de algún área específica. Entonces, porque
ya no solamente el pastor principal de la iglesia, sino que nos hemos dado cuenta, o de cierta medida hacia acá, pastores que prácticamente son pastores que se encargan del ministerio de los jóvenes, pastores que se encargan de educación cristiana, como en tu caso, y de ahí es que surge toda esta experiencia, porque descubre, fíjate, este es mi nicho, como dicen por ahí, y voy a trabajar en esta área, en este aspecto. Ya quiero que remontarme, ¿verdad? Porque vamos a hablar, ya estamos hablando de un tema súper interesante y por eso fue que te traje acá. ¿Dónde surge el proyecto de Entre Paréntesis? Entre Paréntesis es tu podcast, que estoy casi seguro, no casi seguro no, estoy convencido de que empezaste tu podcast mucho antes de la pandemia, mucho antes de que la gente, de que tuviéramos un boom los podcasts, porque ahora los podcasts, todo el mundo tiene un podcast, todo el mundo tiene un boom, todo el mundo conoce Anchor, pero cuando yo veo, tú empezaste en el 19 por ahí, y en el 19 estábamos normal. O sea, la industria de los podcasts no había crecido tanto. Yo creo que el auge y el boom de los podcasts vino después de la pandemia y más ahora en estos días que ahora todo el mundo tiene un podcast. Quien menos tú te imaginas tiene un podcast. Bueno, hasta el seminario tiene uno porque yo lo dirijo. En ese sí, o lo conduzco, perdón. En ese sentido, ¿por qué te surge hacer un podcast y dónde fue que surge esto del podcast? Mira, yo fui mentoreado por alguien que para mí es bastante importante, uno de mis mentores, porque gracias a Dios pues, hay una red de apoyo que me mantiene vivo. Y el doctor Pablo Jiménez, yo tuve el privilegio de trabajar con él y Pablo siempre estaba escuchando podcasts. Y esa cultura, pues, esa es así, ese es así. Es que yo Fue, lo leo. Pues él literalmente pues, me inspiró ese asunto y mis amistades también, algunos de ellos ya escuchaban algunos podcasts y pues me meto a escuchar todo ese chorro de gente. Claro, no fue como que, pues yo tengo un montón de cosas que decir o qué sé yo. Lo que sucede es que pues obviamente como uno piensa o como uno construye ideas a veces, no todo el mundo le cae bien. Y entonces, pues, habían veces que uno siempre pasa por la fase de escribir unos posts así súper largos en Facebook, Amén, amén. que metían más problemas a uno que en bendiciones. Y yo Sí. dije: "Pues mira, como yo sé que no todo el mundo le mete a los podcasts, pues, ¿para qué? Para no ser tan perseguido". Yo dije: "Pues déjame entonces crear, esta experiencia, así me escribo y a la vez lo puedo narrar". Que sí, por un compañero de trabajo, un maestro de música con quien colaboré bastante, Pastor Jonathan Martínez, pues una vez hicimos un proyecto en el que me grabó y no porque, wow, qué voz espectacular tengo, no es eso, pero me gustó ese asunto de grabar, de ser intencional con mis palabras, el asunto de la retórica y la narrativa, me gustó eso mucho. Pues así fue que sucedió entre paréntesis. Entonces, ¿por qué entre paréntesis o para qué este asunto del concepto? Porque usualmente cuando nosotros leemos o cuando hablamos, pues siempre hay algo importante que es como más honesto dentro de un paréntesis. Si nos damos cuenta, a veces como que leemos algo como que bien poético o bien polite, pero ese paréntesis que es como picardío hasta cierto punto, es como tiene un poquito de sarcasmo metido ahí. Y pues esas son cosas que a mí me gustan, para bien o para mal. Y pues de ahí es que surge el concepto, precisamente para desde la fe poder tener conversaciones o experiencias de desahogo, básicamente, sobre asuntos de gobierno, social, política, familia, religión, etcétera, y ahí está. He pecado de tenerlo medio descuidado, pues porque las responsabilidades a veces se entremezclan, pero sí, ahí está, y ahí ha servido esto ya yo creo que 3 años y pico. Sí, inclusive tienes hasta un diario de la pandemia, según no recuerdo, ahí mismo, que empezabas a describirte los días, porque ahí me di cuenta, obviamente que yo pensé que tú estabas en el boom de esto, de los podcasteros que salieron, la nueva generación de podcasteros, pero pero esto es viejo. O sea, aún, Mm, a pesar de que quizás tú piensas que lo tienes abandonado, yo vine a escucharlo hace poco. O sea, estoy hablando mm, de hace unos meses atrás. O sea, que para efectos, cuando tú estabas promocionando algunos de los temas específicos, que lo bueno de esto es que quizás pecas en no actualizarlo, pero si tocas un tema que quizás es medular en algo de la actualidad, fíjate, yo toqué este tema en tal podcast y ahí lo pudieras compartir, que eso es lo bueno, porque yo estoy seguro claro. que tú estabas durmiendo, haciendo un proyecto, haciendo otra cosa y yo estaba escuchando otro podcast, que es la misma experiencia que tengo yo acá. Quizás tú y yo estamos en un, bueno, esto es pregrabado
y lo más seguro es que estamos haciendo otras cosas y hay alguien que sacó de su tiempo para escucharnos. O sea que prácticamente estamos dejando un legado. Dios nos cuide. Si partimos de esta tierra, pues esto se queda en alguna plataforma. Alguien está escuchando esta experiencia. Y lo mismo con el libro. El libro lo tienes por ahí Claro. y yo estoy seguro que yo en Navidades, que lo leí en Navidades, tú estabas, qué sé yo, que comiendo lechón y pasándola bien mientras yo leí el libro porque sabía que todo te iba a entrevistar, además de apoyarte en ese sentido. Entre paréntesis, que es el podcast, ¿cómo surge la pasión de cuando uno va a escribir un libro? Que creo que de las pocas personas con quien he compartido el sueño mío, ¿verdad? Y parte de la estructura, porque yo creo que viste hasta la portada. Porque, mire, Corillo, en esta fiesta de Navidad, de los primeros hombres que me confronta, ¿y el tuyo? ¿Para Pasó de cuándo? todo. Y yo, espérate, sí, yo como me sentí como que, espérate, yo no escribí. Yo, sí, eso ya está heavy. Entonces yo enseñé hasta, esto es lo que tengo hasta el momento. O sea que me diste luz y lo estamos trabajando ahora. Pero ¿de dónde surge ahora este otro proyecto, además del podcast? No solamente otro proyecto, estoy convencido y seguro de que estás metido en 1000 proyectos. En un montón de Sí. cosas, porque tienes el proyecto academicista de terminar tu doctorado, tienes el trabajo de por sí, yo creo que está cundido, como dicen por ahí, de proyectos, y de momento te da por escribir este libro, donde estoy casi seguro que es donde lo que pasamos por el proceso de escribir un libro es que tenemos tantas ideas, pero queremos plasmarlas y organizarlas y estructurarlas para poder compartirlas, porque a pesar de que quizás las tenemos aquí, pues entonces, ¿cómo las puedo compartir con alguien que quizás no me quiere escuchar o quizás alguien que no puede, yo no puedo llegar a tu iglesia a hablarte, pero te puedo dar el libro? Mm. ¿Qué es misión activa el quehacer ministerial y liderazgo en la iglesia local? Pues mira, Misión Activa surge, bueno, antes de eso, yo no como que nací diciendo voy a escribir un libro, ni nada por el estilo, ni en pleno desarrollo del ministerio, ni nada por el estilo, porque yo creo que otros asuntos bien importantes del liderazgo es saber uno manejar sus inseguridades. Y hay veces que uno por inseguridad pues dice, ay, que yo voy a estar escribiendo un libro, yo no tengo nada que decir, etcétera. Y no es hasta que uno se da con muchas experiencias de choques, de Ujú. lágrimas, de momentos de frustración que uno dice, contra mano, pero ¿qué puedo hacer para aportar y para ayudar? Y literalmente la experiencia del libro no necesariamente es para decir qué brutal está ni nada por el estilo, es porque o sea, si yo lo pude hacer, muchacho, tú lo puedes hacer y tú que nos estás escuchando también lo puedes hacer 1000 veces y mejor. Y esa es en realidad esa es lo que me inspira a continuar trabajando, que yo pienso que puedo ayudar a otras personas a que se motiven a también hacer otras cosas. Pues, Y pero más ¿cómo allá de surge eso, entonces Misión Activa? Ah, sí. la disponibilidad de poder hacerlo. En un momento dado, antes era imposible, pero Ah, ahora tú bueno, puedes someterlo todo. Mira, claro. yo entrevisté a alguien aquí que ha escrito ya 5 libros. Y de wow, que es un autor. Pero es que fíjate, y los invito a que escuchen ese podcast más adelante. Míralo cómo este tipo escribe libros. Un saludito a Cristian. Es que él escribió 5 libros, pero esos 5 libros son reflexiones de los libros que él lee para poder reinterpretarlos. Entonces, él como que reflexiona de Mm, 5 libros y tiraba un libro de estos. Aquí me inspiré en estos 5 libros. Y por ahí funge, ¿verdad? Su idea. Y como es tan fácil ahora, a través de las plataformas de Amazon, que cualquiera escribe un libro, pues ya no es como antes, que estaba bastante regulado. Inclusive, yo creo que antes era imposible tener esto porque tenías un programa de radio y tienes que pagar anuncios, pero hoy día tú y yo no pagamos nada y entramos aquí y ya tenemos un podcast. O sea, que la disponibilidad de poder escribir un libro está en tu mano. Ahora, de que sea organizado y que tenga un sello o algo, es otro cantar. Zumba por ahí, perdóname. sí, ya es otro asunto. Pues mira, Misión Activa surge con la intención de en la iglesia donde yo previamente pastoreaba, pudiera capacitar al liderazgo para hacer cosas nuevas, para identificar también sus llamados y literalmente, que es la propuesta mayor del libro, cómo trabajar con un líder y una iglesia que tenga vida. El modelo vida básicamente lo que afirma es vitalidad, innovación, desarrollo y ánimo. Esos 4 elementos son importantes no tan solo para la iglesia, esto también cae para, a mí no me gusta usar los términos seculares o qué sé yo, porque pienso que pues, todos vivimos en el mundo, so, no hay distinción entre Obvio. quienes están en el reino y los que están en el mundo. So, esto sirve también para tu trabajo, para tu profesión, tus estudios, tu proceso de vida, precisamente. Y Es entonces, yo lo multidisciplinario. que quería, sí, multidisciplinario, gracias. Pues el libro nace para poder inspirar a las demás personas a que activen literalmente lo que Dios les ha dado, lo que tienen entre sus manos, sus talentos, sus dones, sus aspiraciones. Y entonces, en realidad, esto era más literalmente, Albert, a PowerPoint limpio. O sea, esto no era un libro. Esto fue algo que yo seguí escribiendo y las presentaciones porque iba a ser una escuela de líderes.
¿Qué detalle Ajá. pasó? Que la primera sesión de la Escuela de Líderes de Misión Activa fue el jueves antes del lockdown de la pandemia. Así que solamente yo Mm, pude dar una sesión. Y todo lo demás, y por las limitaciones que había en aquel contexto, pues no se pudo continuar virtual, etcétera, bla, bla, bla. Pero, pues yo pasé todas esas presentaciones a Word y como sí yo seguía pues grabando, transmitiendo por los cultos y 20 cosas, pero tenía mucho tiempo entre mis manos, seguí escribiendo y escribiendo y escribiendo y escribiendo y leyendo y escribiendo y leyendo y escribiendo. Y entonces, pues, fue como que un día hablé con un amigo, mano, tengo algo ahí que tiene como 40 y pico de páginas. Me dice, muchacho, pero eso es casi un libro. Y yo, bien, fíjate, sí, algo así, bla, bla, bla. Pero como que no le quería dar mucho color a ese asunto, porque siento que tener un libro es como, es una responsabilidad, no es meramente decir, ay, yo soy autor, o sea, eso, no, ujú, no, humildad ante todo, pero sí me di cuenta que tenía que desarrollarlo porque lo que hacemos como líderes nos trasciende. Yo creo que ujú. es algo bien importante, como que ahorita hablabas del legado, uno no sabe quién puede darle continuidad a este asunto de hablar de liderazgo. Eso es hoy en día bien importante y después de la pandemia y con todos los cambios que tenemos consistentemente, pues más todavía. Pues nada, volviendo al asunto de la misión, yo creo que muchas veces como líderes somos bien dados y dadas a expresar sobre la visión. Y la visión, pues obviamente es ese camino, es ese proyecto, es esa aspiración. Pero la misión nos habla del cómo. Y Ujú. entonces, ¿hasta qué punto también nos habla del para qué? O sea, de la funcionalidad de esa visión. Y ahí no le hemos dado tan fuerte. Por eso es que hay veces que hay tantas personas que tienen una experiencia bien brutal, no necesariamente tienen los estudios más, los niveles académicos más altos, pero como saben bregar con el cómo, les va espectacular. Pues entonces es la intención de Misión Activa ayudar a la gente sencilla, común y ordinaria a literalmente activar lo que Dios le ha dado a través de lo que es vitalidad. Y la vitalidad no es necesariamente ser perfecto, sino que tener la consistencia de desarrollarse todos los días. Yo no hablo tanto de crecimiento, porque usualmente la gente asocia el crecimiento a los números. Y eso hay veces que Mm, nos nubla la perspectiva. Yo siempre hablo de crecimiento, de desarrollo, perdón, porque pienso que eso nos da un margen de tiempo más amplio y el desarrollo nos permite caernos, pero también levantarnos y poder tener otras personas en el camino. Y en ese proceso, pues está la innovación. Yo, cuando antes a mí alguien me decía, hay que innovar, yo me asustaba. Y decía, rayo, como yo voy a innovar, ¿qué es esto? Ay, Dios mío, ayúdame, yo soy bruto. O sea, y cuando yo me di cuenta que innovar es algo tan sencillo como aportar a mejorar, pues me tranquilicé, porque aunque sea que se mejore un 10%, ya eso es innovación. Y muchas veces pensamos que la innovación es crear desde cero. Ah, si tienes la capacidad de hacerlo, brutal, amén, me das la receta. Pero si por el momento tu capacidad de innovación es coger un proyecto existente, pero hacerlo un poco más efectivo, mano, ya estás innovando. Y entonces es eso lo que nos lleva al desarrollo, porque una vez tenemos vitalidad y tenemos procesos de innovación, nos ayuda al proceso del desarrollo, de ideas, de networking, de educación, de espacios de tomar pausas. Los líderes tenemos que tomar pausa y eso es parte de nuestro desarrollo. Los líderes a veces tenemos que tener una capacidad de discernimiento de cuándo hablar y cuándo callarnos la boca. muy Pero importante. ante todo, ¿qué se supone que esto desarrolla en nosotros y en nosotras? Ánimo. Porque bregar la misión sin ánimo, pues este asunto, como se dice por ahí, como huevo sin sal. Y no hay mucho sentido si estamos haciendo las cosas en automático. Si creamos proyectos, fíjate que no te estoy hablando de programas, y en el contexto que yo trabajo, que es el asunto eclesial, pues usualmente siempre, pues el programa de esto, el programa de lo otro, el programa semanal, y siempre estamos pendientes a la programación. ¿Qué tal si pensamos en vez de menos programación y más proyectos? Porque los proyectos en la cuestión del ánimo y la misión nos da la sabiduría para entender a cuándo este proyecto no sirve, cuándo este proyecto se puede mejorar y cuándo este proyecto puede o continuar o darle cristiana sepultura. Porque hay veces que nos aferramos tanto a los proyectos y no nos acordamos en el sentido religioso, pues que la misión es de Dios, no es nuestra. Pero en el sentido Ujú. ya secular de lo que sí tú estás haciendo a diario, que sí sigue siendo, claro, desde mi perspectiva, lo que Dios te permite hacer, pero
pero entonces también es como que, oye, ¿cuándo debo parar? ¿Cuándo debo cambiar? ¿Qué debo mejorar? Y ese proceso reflexivo es importante y eso es lo que se supone, que nos demos a la tarea cuando leemos Misión Activa y se supone que es lo que hay en nuestro sistema. Y hay una peculiaridad, es que a veces, y eso de los proyectos está muy afianzado o entrelazado a las tradiciones. Quizás nuestra Ujú, iglesia tiene la tradición de siempre hacer este tipo de actividad. O sea, en la iglesia llevamos años haciendo esta campaña, este retiro de jóvenes, pero resulta que ya los jóvenes, pues todos se casaron y ya no hay jóvenes en la iglesia. O sea, en un momento dado, y me corriges, pues la gloria de la iglesia o el ministerio de la iglesia en aquel instante, pues fueron los jóvenes, pero los jóvenes se volvieron adultos, obviamente también el campo de el término de la diáspora, el concepto de la diáspora, pues muchos se han ido, pues entonces en un momento dado, pues aquí éramos reconocidos porque éramos la iglesia donde hacíamos los mejores proyectos o los mejores retiros de jóvenes o los congresos de jóvenes. Y en ese sentido, pues quizás ahora nos transformamos porque entonces ya no somos unos monstruos en jóvenes, pero somos unos monstruos o expertos, perdón, en congresos de matrimonio, que también es otro término, claro, y otro proyecto que claro. surge. O sea que yo creo que también, y esto es parte de la omisión activa, de que la misma iglesia o la congregación o el mismo ministerio donde estemos trabajando tiene que hacer ese análisis de qué proyectos, qué programas implementar y qué dinámicas traer. No sé si es esa línea, ¿verdad? Y por ahí nos Sí, vamos. y también cómo bregar este asunto de crear nuevas formas de integración. Ahora mismo lo que en teorías de liderazgo, el asunto de la colaboración es clave. Y en el Uh -huh. aspecto educativo, todo lo que puede ser el aprendizaje por competencia. Estoy leyendo un libro que se llama Engage Teaching de dos profesoras espectaculares y lo que nos ayuda es a saber el por qué y el para qué de lo que estamos haciendo. Y todo esto apunta también a un asunto intergeneracional. Hoy en día, pues hay mucha gente preocupada en términos poblacionales de de que no hay niños y niñas naciendo y pues hay más personas de la tercera edad. Todavía hay niñas naciendo, no, no perdamos la fe, pero yo creo que eso lo que nos invita es a crear nuevos proyectos intergeneracionales y eso es parte de la misión. Innovar envuelvo en algo tan sencillo con cómo interactuamos o con quienes estamos interactuando. Sí, espectacular, ¿no? Y entonces, eso también, más allá de los proyectos que se hacen en la iglesia, es un reto para el pastor en el sentido de las predicaciones, porque como Claro. el pastor va a predicar, porque si te has dado cuenta, pues muchas de estas iglesias, modelos o iglesias mega iglesias, pues te das cuenta que las predicaciones han tenido que sufrir en cierta medida. Ahora vemos esto está tópico ahora, esto está top, las pantallas y las iglesias. O sea, ahora es como que el que vamos al altar, ya estamos entrando en un campo más minimalista, donde solamente el altar o el escenario, con todo el respeto, es una pantalla, entonces todo el culto coge la pantalla, entonces buenas imágenes para entonces poder intercalar o intercambiar los adultos, ¿verdad? O esa integración que tú mencionas generacional, donde tanto los jóvenes, los niños como inclusive los adultos, pues sea en cierta medida hasta atractivo, porque esto es lo que hay hoy día, las imágenes, las pantallas LED, porque tú vas al distrito T-Mobile y tú ves las luces y ves todo el espectáculo, entonces ahora pues, y obviamente eso es un término que se está trabajando ahora, no sé si también es algo que pudiéramos estar de acuerdo, que ya también hasta los logos de las iglesias están cambiando. Antes tú llegabas a una iglesia y habían versos bíblicos por cada esquina de la iglesia. Ahora pues las iglesias a veces no tienen ni la paloma ni la cruz y tú no sabes si estás en un teatro, en una discoteca o en una iglesia, para entonces poderse volver más llamativo, que es un modelo más gringo, ¿verdad? Estadounidense, donde tú, hasta el loguito, lo menos que tú te imaginas es que eso es una iglesia, que no sé si también es una estrategia de mercadeo muchas veces, lamentablemente, para poder atraer la gente. Y es muy interesante todo esto que estás haciendo, Dani, con relación a la iglesia. Ahora, hay un Pues término fíjate, que me ay, dice, mala mía que te interrumpa. Esas cosas de lo minimalista, a mí, por lo menos en mi caso, quizá alguien que está escuchando, que va a ver esto y lo escuchando y dice, eso es verdad, y las iglesias ahora entretienen. Mira, yo no, yo creo que hay veces que hemos demonizado tanto si entretenemos en la iglesia, porque hay veces que la iglesia ha sido tan aburrida uh -huh, que por eso es que hay gente que se ha ido. Y yo creo definitivamente. que, y no es tan solo por las nuevas generaciones, porque hay veces que yo pienso que la niñez está más disciplinada que los adultos.
Pero yo creo que hay veces que deberíamos como que incursionar, sí, en nuevas cosas. Mira, nosotros estamos haciendo un proyecto educativo, como la Iglesia de Discípulos de Cristo Metropolitana, pues hay algo que se llama Metrocafé. Y pues, claro, vuelvo, es un asunto de innovación, qué sé yo, de un 10 a un 15%, pero hay café, hay merienda, se habla, se conversa, se escucha. Y es un espacio, sí, bastante minimalista, porque lo que queremos es que lo que sobresalga sean las relaciones. Y el asunto de las imágenes, yo creo que también tiene que ver con el asunto de la inclusión de las artes. Usualmente cuando hablamos de la inclusión de las artes en la iglesia, pues hablamos, qué sé yo, de las danzas, hablamos de pues, el tipo o género de música, pintura, pero también hay artistas gráficos en nuestras iglesias, que Ajá. ese es su don y su talento. Así que son otras, es otro momento, y claro, obviamente eso todo va a depender cuán tradicional o más open tú seas, qué sé yo, pero sí, yo creo que todo va a tener que ver con a qué tipo de población tú atiendes. Yo creo que si queremos encajonar en modelos y estilos que vemos en otras congregaciones en Puerto Rico, o en Estados Unidos o en cualquier parte del mundo, a, a una iglesia totalmente distinta a la identidad tuya, pues obviamente eso va a chocar, pero ¿cuál es el problema? Que como hemos hecho la misión automática en vez de activa, porque una misión activa te da la capacidad para estudiar y evaluar, pero a nosotros nos da pavor en la iglesia autoevaluarnos. Nosotros somos expertos evaluando a las demás personas, y cuando digo evaluar me refiero a criticar, Ajá. lamentablemente. Pero autoevaluarnos, uy, Señor reprenda. Entonces, pues esto tiene que ver con quiénes somos, cuál es nuestra identidad, quién soy como líder. Eh, yo no iba a decir yo te apuesto, pero pues la gente va a decir, "Ah, hay un pastor diciendo yo te ¡Ah! apuesto". Mira, Apostando, mira. Ajá. mira para allá esos herejes que lleva Ujú. Álvaro el programa. Pero yo estoy convencido que tantos debacles que ha habido de tantos líderes eclesiales es porque no se autoevalúan. Ujú. Yo no pretendo flotar sobre el aire, y porque primero no puedo físicamente, segundo, porque yo no estoy por encima de nadie por mi posición religiosa. Y yo creo que todo el tiempo yo tengo que estar entre la gente para ir cultivando esa humildad y saber que hay gente más brillante que yo con unos dones y talentos espectaculares, y eso lo que me va a hacer es, mira, ser mejor en el sentido de que voy a tener aportación externa. No que, wow, yo soy el super pastor que le aporta a todo el mundo porque soy el ángel de la iglesia y whatever that means, sino que entre la gente, pues voy comprendiendo que la misión se desarrolla todos los días. Y me callo Ya. porque después No, empiezo a predicar y no, eso pero no y era. bien interesante, y a esto quiero abundar un poquito más. Obviamente no quiero deshonrar porque yo soy uno que me estoy preparando en este campo también, en el Seminario Evangélico de Puerto Mm, Rico, pero a veces hay predicadores y hay iglesias que obviamente tienen unos modelos exitosos o megas iglesias o iglesias que les va muy bien, que incluyendo nosotros que prácticamente estamos preparándonos en una teología formal, escuchamos una homilía de ellos, una predicación y uno dice, ay, wow, fue sí, sí. confrontante, fue espiritual y uno dice, wow, y este tipo yo creo que lo que tiene es un cuarto año, con todo el respeto, Ujú, pero quizás el mensaje se lleva a cabo y incluyendo a nosotros, que quizás tenemos una interpretación o unos estudios teológicos, porque, ¿verdad? Y en mi opinión muchas veces es más allá, muchas veces de las cosas que aprendemos en estos estudios teológicos no las podemos traer a la iglesia, sí complementan, pero hay unos términos porque es más academicista que no los podemos traer en una predicación, porque nuestros hermanos quizás no están preparados académicamente en ese sentido y simplemente no van a coger una clase un domingo o a tomar una clase el domingo, van simplemente a recibir palabra de Dios o inspiración para poder continuar con su vida diaria. Entonces, pues uno tiene pues, que en cierta medida pues prepararse para poder darle esas herramientas para que puedan sobrevivir en ese sentido. ujú. Pero sí Pero quiero fíjate, traer a ahí, colación, Zumba ahí. mala mía, perdóname. Ahí es que entonces yo pienso que eso lo hablábamos ahorita fuera del aire, que yo creo que entonces ese espacio en donde la iglesia debe reevaluar su misión educativa. Porque hay veces que obviamente el sermón tiene que motivarte, el sermón tiene que inspirarte, pero si el sermón no te confronta teológicamente, pues, y todo lo que hacemos en la iglesia es teología, porque la teología pues, es conversar sobre Dios, la actividad en donde Dios es el centro, pues sí, hay veces que nos damos un contexto histórico, social, y claro, no es Oh, que entonces nos pongamos a citar ahí toda la bibliografía y nada por el estilo, pero sí tiene que haber una actividad, tiene que haber un estudio, ¿no? Entonces, ¿no quiere que sea domingo? Fantástico. Dios creó 6 días más en la semana en la que podemos crear ya sea un instituto, ya sea una escuela de líderes, en donde profundicemos en eso, para que entonces la misión
no sea meramente motivacional, sino que sea una misión inteligente. Y pues, sí, pero ajá, ibas a Ahí decir, vamos. perdón. Obvio, y un balance. Un balance Ujú. en ese sentido, porque, o sea, no te puedo, porque sí he sabido, pues, obviamente como canto, pues tengo que ir a una que otra iglesia a cantar, pero entonces cuando voy a cantar a la iglesia, pues con todo el respeto, pues tengo que, iba a decir el término, lamberme el culto, o sea, o ir al culto. Y inclusive tuve la experiencia una vez que fui a un culto de una iglesia tradicional histórica y yo salí tan confundido de la predicación porque entonces había varios compañeros que eran ministros ahí sentados y todos estaban contentos y yo, pero es que yo no entendí nada, él estuvo criticando el gobierno, estaba molesto con todo el mundo y fue muy profundo que yo me quedé como que me ahogué. Mm. Entonces fui por la tarde, yo creo que me voy para una iglesia de esas que tienen un nombre bonito También, y tienen luces, también que es ahí la otro contraparte. asunto es, en el asunto del liderazgo, yo pienso que hay que saber cómo influenciar a las personas. Y yo creo que hay veces Efectivamente. queremos decir todo en un sermón. Y yo soy fiel creyente de las series de predicación, en donde Oh, ya sea por 4 semanas, 6 u 8 semanas. Incluso yo he visto series de sermones de casi 20 semanas, pero ahí eso es bastante hardcore. Pero tú tienes que desmenuzar cómo tú vas a influenciar e impactar a la persona, porque el púlpito debe formar, y formar no meramente es meterte todos los elementos de cantazo un solo domingo, pero sino que también es una experiencia en el que tú dices, pues el próximo domingo pues hablo de esto. Entonces, pues por eso hay veces que la gente se siente ahogado y ahogada, pero yo creo que entonces ahí ese es el llamado de verdaderamente ser líderes y bregar, ¿no? Otras formas de exposición de la y eso palabra. te ayuda a ti a organizarte. O sea, si eres tú el predicador de la serie, Claro. pues entonces te organizas en ese sentido, entonces el tema principal pues lo desmenuza domingo tras domingo. Entonces ahora la preocupación de que, fulano no vino el domingo, se perdió esta parte y no, hay gente que lo predica súper bien porque yo soy fanático de varios predicadores que predican en serie y lo bueno es que pues, obviamente yo tengo mi iglesia y no puedo quizás ir a tu iglesia, pero como lo transmites, hermano, yo les exhorto a que entren a YouTube, a que entren a Facebook. En otro tiempo en nuestras iglesias era que tenías que comprar el CD o el cassette para que entonces te lo llevara de la serie y también te sacamos el libro y te daban el paquete completo del libro, el CD y el cassette de siembra, un ejemplo. Entonces, y era el tiempo de siembra, cómpralo hoy, cómpralo en 800 de que, hermano, y estaba la esposa del pastor vendiéndole en la parte de atrás. Ay, qué papelón. Son culturas eclesiásticas y yo creo que hay mucho para ver y hay mucho para explorar en este campo eclesiástico y más en esta generación. Hay mucho para hablar, Daniel, y pudiéramos estar horas, horas y horas, pero Sí, tengo otros pero compromisos y tengo gente en otros estudios y en otras salas esperando para la entrevista. No obstante, antes de cerrar, hay una pregunta que yo le hago a todos los que pasan por ese dazo o que pasan por este espacio de Hablando de Liderazgo con Albert, y hay unas preguntas medulares que le hago a todo el mundo. Me imagino que te preparaste porque yo te envío un libreto. Y yo le pregunto a sí, todo el sí, mundo, sí. por lo menos, libros que recomiendes o algún libro que ha sido significativo. Sí sé que aquí citas un montón de libros en tu libro, además de tu libro, sabemos que, ¿verdad? Misión Activa. Ya mismo vamos a hablar de dónde lo pudiéramos conseguir, pero tu libro favorito, Daniel. DH, libro favorito como tal, no O tengo en el significativo, sentido no de significativo. Yo creo que déjame significativo. reformular la Bueno, pregunta. claro. En este momento en particular, bueno, desde escuela superior, sería Luis Rafael Sánchez, La Pasión según Antígona Pérez. Oh, Esa obra es espectacular. Y entonces, un libro que leí recientemente y me marcó bastante es Being Mean About the Vision, Ser imprudente sobre la visión. Y el autor, Sean Joylove o Lovejoy, algo así, un apellido bastante raro. Y entonces sigo leyendo ahora mismo, bueno, sobre educación cristiana, hay un libro, yo leo demasiado en inglés porque también la parte de educación cristiana no está tan pegada en en español. Latinoamérica, por eso pues Ujú. uno tiene que seguir escribiendo para que eso siga por ahí, eh, que se llama Practicing Christian Education, practicando la educación cristiana, del doctor Mark Maddox y James Riley Stepp.
está espectacular. Y hay otro libro de educación cristiana de la doctora Mary Elizabeth Moore que se llama Teaching as a Sacrament, la enseñanza como sacramento Yo de creo la que iglesia. ese lo citas en uno de los Ajá, podcasts. Ese lo sí, citas en uno de sí, los sí, sí, podcasts. Sí. Wow, qué memoria la bastante, mía. sí, 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 lo citas de vez en cuando. Qué memoria la mía. Y eso que, sí, te digo, el podcast no lo escuché recién, porque yo tengo la mala costumbre de prepararme justo antes de la entrevista, pero claro, claro. yo leí eso y escuché esos podcasts hace tiempo. De que estoy detrás y wow, sí, me acuerdo que las citas de vez en cuando. Zumba, ¿cuál era el otro? Y entonces, uno que todavía me estoy leyendo, lo tengo aquí, se llama La tiranía del mérito de Ah, sí, Michael J. Sandel, que es un lo filósofo recuerdo. de verdad que está espectacular. Un filósofo que te vuela la cabeza en cuanto a ese asunto del mérito y cuánto, Y la ¿sabes? Él hace todo un meritocracia. estudio, sí, político sobre cómo evaluamos a la gente según sus méritos y qué es eso que se significa, pero está muy bueno. Así que esos serían los libros que recomiendo por ahí. Largometrajes, película. Mira, mano, curiosísimamente, yo no tengo películas favoritas. Ni ves películas. Interesantísimamente. Sí, 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 Ah, las veo, pero ah, como ah. que normal. Sí, tengo serie favorita. Mi serie favorita es How I Met Your Mother. Obviamente, los 9 seasons hasta como el cuarto capítulo del noveno. Si han visto How I Met Your Mother, pues saben de lo que estoy hablando. Y curiosísimamente, me gusta The Nanny, esa serie de los 90 bastante chévere con Fran Drescher, o como se pronuncia su apellido. Y curiosamente, ER me gusta un montón. Ah, pero hablaste de La serie, porque yo te vi. pregunto primero me gusta siempre preguntarle películas y Ajá. después entrar a la serie, porque ya te me adelantaste a la serie, o sea, pero películas no Hay que, recomiendas hay que, ninguna. DH, recomendar alguna. Hecho, en este momento, como que cuando vi el asunto del libro, te dije, yo no sé ni qué voy a recomendar porque no, de verdad que no soy muy dado a veces las veo y ni me acuerdo de lo que vi en la película. Esto es en vivo y a todo color. Sí, podcast. ¿Escuchas algún podcast? Sí, escucho About Teaching del Wabash Center, Wabash, Wabash, Center, pues, centro en inglés. Y esa gente, pues, obviamente es sobre educación teológica y está espectacular. Escucho el de Andy Stanley, que es dialogando sobre liderazgo, y me gusta escuchar a Chente, pues esos son mis cursos de teología contextual. Vaya, tremendo. Y, y en verdad como que algunas cosas de por ahí más sociales, pero básicamente eso. Wow, escuchas Chente y escucha esta gente del Web Center no los conocía, pero qué bueno, para eso estamos aquí, para aprender y conocer otros podcasts. Y me encanta Andy Stanley porque es hablando de liderazgo como el de Albert. Podcast, esto se lo puedo preguntar a los hermanos en Cristo, predicadores, que sean tops que escuches en YouTube, que escuches a través de podcast, además del, me imagino que el predicador de tu pastor. ¿Qué predicadores son tops en tu vida? Y Pablo Jiménez, imagino que también está en Claro, el claro. combo. Definitivo. Predicadores. Bueno, gente que me gusta escuchar, voy a hablar de gente más local porque yo no soy tampoco de escuchar ahí tantos de gente de afuera. La reverenda doctora Ibelis Valentín Vera, Sí, capellana de de En Rumbo, yo Interior escucho ese podcast. Metro, así, Ajá. y la pastora de la iglesia del Nazareno de Levitán. Ibelis es tremenda predicadora. La reverenda Marinés Santiago Calderón. Eh, el reverendo Gamaliel Ortiz Guardiola, profesor en el seminario. Hay una Gama. señora en Estados Unidos, pero literalmente, yo creo que se me acaba de olvidar su nombre. Vuelvo. Yo no es que, a mí me gusta más leer que escuchar predicadores, le doy para adelante demasiado. Pero sí, básicamente eso serían. La mayoría son de mi contexto, pero por eso, porque no soy tan dado a escuchar tantos predicadores, me gusta más leer. Wow, pasatiempo, ¿cuáles son tus hobbies, Daniel? Pues leer,
tomar café, me gusta, lo tengo que retomar, me gusta caminar, pero me gusta caminar, lo tengo que retomar como ejercicio, pero camino por ahí o por casa o por urbanización, porque así es que yo primero me saco 20 cosas del sistema y en segundo lugar, ahí es que hago las ideas y creo. Esos serían mis pasatiempos. Qué Hay fuerte, qué comer, fuerte. y Porque comer, comer, y amén, comer. amén, amén. No, y me identifico mucho Eso, contigo porque ahora esa disciplina la he implementado ya desde hace varios años atrás de irme a caminar, inclusive, no es la primera vez que lo comparto, antes de ir a dar, de ir a predicar o de ir a dar, a compartir algún mensaje o algo, un taller, saco por lo menos media hora o una hora, a pesar de que ya está preparado para caminar y ahí estructuro y organizo mis ideas. No necesariamente hacer ejercicio, porque sí hago ejercicio, pero cuando voy a hago ejercicio estoy tan concentrado haciendo otras cosas y lo que el entrenador me dice que tengo que hacer que no me da tiempo para estar, qué sé yo, organizando los pensamientos, orando o siendo creativo, pero el caminar provoca, provoca eso. Daniel, si la gente le gustaría conseguir el libro, si la gente le gustaría tener una experiencia en su iglesia con Daniel Andrés, en el sentido de que vayas y les des un taller o una experiencia como esta, de que te quieran entrevistar, ¿dónde te pudieran conseguir? ¿Dónde te pudieran contactar? Aquí, los que nos están viendo y no nos están escuchando, tengo el libro en mis manos, Visión Activa, el quehacer ministerial y liderazgo en la iglesia local, por Daniel Andrés Rivera Rosado. Zumba por ahí. pues mira, actualmente el libro lo puedes conseguir primeramente en Amazon, en segundo lugar en el área metropolitana en Bayamón, en la librería Don Checo Casa y CERN, y también pues me puedes contactar en las redes sociales como Daniel Andrés Rivera Rosado en Facebook, Instagram 13 de agosto porque esa es mi fecha de cumpleaños, así que te puedes tanto acordar de mí como de regalarme algo en el día de mi cumpleaños. Y Estrategia. también, es que viste qué estrategia. Y también contactándome por email a riverarosado.d de Daniel @gmail.com. Y pues entonces estamos ahí en la total disposición de hacerte llegar el libro, porque también tengo copias yo personales disponibles. Y para talleres, pues básicamente esa también es la intención del libro. Para eso está estructurado y en la parte de atrás hay una sugerencia Sí. curricular de cómo hacer eso en taller, así que estaría en la mayor disposición de poder llegar hasta allá. Así que tanto por las redes sociales como por correo electrónico. Brutal, brutal, espectacular. Dani, gracias, perdón, Daniel, No, gracias gracias a ti. gracias por tu disposición, por abrir tu corazón, por compartirnos tanto. Sabemos que hay mucho para hablar y te auguramos mucho éxito en todos tus proyectos, en la mayor disposición Gracias. siempre de colaborar. Así que si tienes algún invento, me llamas y vamos por allí, sacamos demonios, lo que sea. Ya sabes que estamos preparando ese seminario también. Así que de verdad que gracias por lo que haces, gracias por tu tiempo, gracias por tu preparación, gracias por compartir, que es lo más importante en estos asuntos, porque a veces lamentablemente tenemos mucho conocimiento y conocemos tú y yo, estamos seguros, estoy casi seguro que conocemos mucha gente, excelentes líderes, excelentes personas con gran conocimiento, pero lamentablemente no lo han pasado ni un podcast, no lo han pasado ni tan siquiera a un libro, quizás lo comparten en una clase o lo comparten en una predicación y lamentablemente eso no queda registrado en la historia. Pero gracias por ese esfuerzo de poder escribir, gracias por ese esfuerzo de poder compartirlos en ese podcast y también sacarle tu tiempo para una entrevista como esta. Así que sabemos que Dios te va a seguir sorprendiendo. Gracias por el ratito. Y a todos los que, como yo siempre digo, se la vieron el podcast y escucharon desde el principio hasta lo último a estos dos supuestos intelectuales hablar. Gracias por apoyarnos y pendientes a otro episodio de Hablando de Liderazgo con Albert. Bendiciones.